acabar quedándose aquí en este país y van a ser dentro de 20 años, 30 años, los futuros ciudadanos, ¿no? Actuemos rápidamente, ¿no? También, aquí os voy a decir un par de ideas y de conclusiones que nosotros teníamos en Barcelona un programa, quizá lo veis, algunos de vosotros lo conozcáis, que se llama Programa Nausicaa. El programa Nausicaa es un programa complementario de un dispositivo de atención social y complementario al programa estatal de acogida. Sabéis que el programa estatal de acogida es muy cuadriculado, muy centralizado la gestión, y hay mucha gente que se cae por el camino, lo expulsan, sale, o que se acaban las prestaciones y no hay autonomía. Entonces se vuelven locos las ONGs que gestionan esto para colocarlos, a ver dónde los metemos, hostia, que se acaba la prestación, venga, ayuntamiento, ayúdame, no sé qué, que este no tiene autonomía, que no tiene trabajo. Bueno, nosotros, viendo esto, creamos un dispositivo temporal de hasta 12 meses, gestionado con ONGs, no de acogida estatal, porque estos ya no, sino de acogida local, ¿vale? Nos interesaba crear unas ONGs, no las tres grandes típicas, que hacen muy bien su trabajo, pero queríamos, seguro que aquí hay gente de estas tres, pero queríamos crear también una red local de acogida en refugio, ¿vale? ¿Y por qué? Porque sabían hacer acogida, tenían dispositivos, sabían cómo funciona la inserción laboral, trabajaban de forma flexible, etcétera. Y bueno, creamos una mini red de 6-7 ONGs, con actualmente el dispositivo es de unas 140 plazas, que no está mal, se dedican casi 2 millones de euros al año, o sea que no está mal, ¿no? Y entonces hicimos una evaluación, ¿vale? Una evaluación con centenares de casos que habían pasado por el dispositivo, qué había funcionado, qué no había funcionado, ¿no? Vimos, se hacía una encuesta al principio, a la entrada del dispositivo, y otra a la salida del dispositivo, se comparaban todos los usuarios, una evaluación de política pública muy bien hecha, ¿no? Y bueno, ahí nos daba algunas alertas, ¿no? Algunas informaciones y pistas sobre, bueno, cosas que tampoco nos van a sorprender, ¿no? Veíamos que aquellos que habían mejorado más lingüísticamente, tanto en catalán como en castellano, tenían una inserción laboral más alta, pero con números, En el caso particular nuestro, si sabían un poco de catalán, incluso mejor, ¿vale? Que eso nos da pistas porque a veces hay gente que solo quiere, digamos, enseñar una lengua. Entonces, no, que además son muy similares, empecemos por las dos y es posible aprender las dos y es que es más bueno para todos. Entonces, otro problema, otro toque de atención que nos dio esta evaluación fue la tipología, porque es un programa que tiene el objetivo de inserción laboral también, que la gente sea autónoma, ¿no? Y empiece a trabajar y alquile un piso y, bueno, y que vuele, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Pues que estábamos proporcionando unos trabajos súper precarios, ¿vale? Y en unos nichos de mercado, pues muy etnificados, pues la restauración, la limpieza, y nos decía la evaluadora, es que no puede ser, es que estamos reproduciendo allí. Bueno, pues los ONGs dicen, es que es lo que encontramos, ¿no? Bueno, pues hagamos un esfuerzo, porque había gente con formación y que podría hacer otras cosas y acababa haciendo pues en una restauración, ¿no? Que vale, sí, que es un trabajo, un contrato, tiene unos ingresos, está contento, pero tiene otras capacidades, ¿no? O sea, es un toque el ver la inserción laboral que estamos trabajando, ¿no? Y diversifiquemos. El tema clave de las homologaciones y las titulaciones. Tenemos capital humano buenísimo que nos llega, formado ya, ¿vale? Intentemos facilitar la homologación. Me consta que el nuevo ministro de Universidades quiere hacer cambios en este sentido que pueden ayudar. A ver si es verdad, ¿no? Para acabar, conclusiones, ¿no? Yo, es que ya lo he dicho, lo que tenía que decir, ¿no? Son volver a las cosas básicas que funcionan. Los que hemos trabajado sabemos que son el padrón, lengua, asesoramiento jurídico, trabajar en red con ONGs, acceso a los servicios básicos. Tenemos el hándicap de la vivienda, ya lo sabemos, la vivienda en España pues es un drama y ahí tendremos que imaginar otras estrategias, ¿vale? Y trabajar, si se puede ser, en red con las asociaciones y trabajar también todo el tema de la gobernanza multinivel, y aquí lo dejo. Merci, Ramón. Nicole, 5 minutitos ahí para tus ideas y tus mensajes para quedarnos con ellos. Mis compañeros han dicho
ya muchas cosas, pero yo para ir cerrando, yo creo que una buena acogida depende de todos nosotros. Es como para poder luchar contra la desigualdad, también es algo que tiene que ser responsabilidad de todos. Si entre todos diseñamos una política de acogida digna, seguramente aprovecharemos más de lo que es el capital humano de esas personas migradas. Evidentemente, yo no digo que todos los inmigrantes somos intelectuales, somos buena gente, pero sí que somos gente que no necesitamos que siempre nos acompañe para ese empoderamiento o esa autonomización, sino también queremos ser parte de esa autonomización, aportar un plus, porque no solo se puede escuchar los testimonios de las personas migradas, que tiene seguramente su densidad muy fuerte, pero también se puede participar en mesa para poder dar idea, para poder hacer crecer también esa sociedad que nos acoge, porque no solamente, yo digo, recibimos, pero también compartimos. Entonces, el aprendizaje y el intercambio siempre es algo que enriquece a todos los colectivos. No se puede ver a las personas migradas como gente que sobra. En ese mundo, por ejemplo, nadie sobra, porque ahí se trata más bien de un derecho, porque la movilidad humana es un derecho. Entonces, se tiene que cumplir ese derecho al recibir a las personas que llegan, que es admitir, aceptar y valorar a las personas. Al mismo tiempo, también nosotros tenemos la obligación, evidentemente, de poder acostumbrarnos con la cultura de la sociedad que nos acoge en ese sentido. Yo creo que ya es hora de pasar a la acción, de ir redefiniendo las cosas que pensamos que estamos haciendo mal, seguramente que estamos haciendo mal, tanto los inmigrantes como la gente que nos recibe así. Buscar esos puntos que pensamos que podemos corregir y trabajar mano a mano. Yo creo que aquí hay que dejar fuera el paternalismo, no ayuda a nadie, sino trabajar con gente que tiene experiencia, evidentemente gente que necesita acompañamiento en un momento dado de su vida. Es el momento que le da esa debilidad, porque llega en un país, no habla el idioma, no conoce cómo funciona el sistema, necesita ese acompañamiento, pero no estamos empoderando a esas personas, porque son personas ya con un empoderamiento alto, porque las personas que toman la decisión de poder abandonar sus países son gente con capacidad. Entonces, España necesita a los refugiados, necesita a los inmigrantes, porque al final son rentables. Yo creo que no podemos dejar en las manos de las mafias que esa rentabilidad solamente caiga en ellos, porque esa rentabilidad tiene que ser de un país a otro, porque al final lo que aprendemos aquí en España es para reconstruir nuestro continente, que muchas veces es un continente dañino, es un continente dañado en ese sentido porque falta la libertad de expresión, falta el respeto de los derechos humanos. Entonces, lo aprendido aquí siempre lo volcamos en nuestro país como buena práctica. Por lo tanto, yo creo que abremos la puerta a esas personas que lleguen y nosotros también aprendemos de la gente que nos acoge. Gracias. Shukran, Nicole. Iker, 5 minutitos de conclusiones. Y ya nos lanzamos al público, que se ve con ganas de participar. Pues yo poco más que concluir. Yo sí reincido en el discurso, en la necesaria consolidación del discurso de los derechos, que son derechos fundamentales aprobados en los parlamentos, aprobados en la Unión Europea, tal vez fuera de moda, ¿no? O en retroceso, tanto en la Unión Europea como en las instituciones que deberían garantizarlos, ¿no? Que es, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las últimas sentencias o en algunos aspectos nos han dejado un poco con el pie cambiado a los que creíamos que por ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos nos protegía o protegía a las personas extranjeras, ¿no? Yo sí que creo que el discurso de los derechos tiene que ser, por un lado, de alguna manera afianzado por las instituciones y, por otro lado, también, ¿por qué no?,
la bandera de los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales, sociedad civil organizada, que debe ser crítica. Está la clásica idea de que siempre los derechos no son concedidos, no son reconocidos, sino que son conquistados, ¿no? Ya lo decía Ierin hace muchos años, ¿no? El derecho se obtiene por la lucha. No tiene que ser una lucha fratricida, como en algunos... Yo antes he hablado de la utopía, del entendimiento, de buscar espacios de reconocimiento. Yo sí que creo que por lo menos hay que explorarlos, ¿no? En cualquiera de los ámbitos, y en el ámbito de la acogida específicamente sí que creo que, bueno, pues se señalaban experiencias donde hay una relación entre instituciones y movimientos sociales, colectivos, especialmente locales, ¿no? Yo creo que el factor local, el tema de la gobernanza, cuanto más local, puede favorecer un entendimiento tanto de, bueno, acercarse a la realidad local como para que la propia sociedad local asuma que es una realidad no necesariamente negativa que se decía, sino que bueno, pues encontrar los aspectos positivos que merecen, pues bueno, para una acogida digna. Es que ricasco Iker, Nicole y Ramón. Muchas gracias, ha sido un placer escucharos. Vamos a dar la intervención a las personas, pero sí quiero dar las gracias por las intervenciones y seguramente que la organización os agradece mucho que habéis clavado los tiempos y es la primera vez que me pasa, así que muy contento en ese sentido de haberlo clavado. Para responder como público también a ese tiempo clavado, tenemos 10 minutos de preguntas, de comentarios, así que os agradecería que fueran como muy concretitos para que nos dé tiempo en estos 10 minutos a acabar de exprimir este limón. Sí, va a ser una pregunta rápida y directa. Ramón, hay un elemento de la colaboración multinivel que para mí en Cataluña es clave y es la ley de acogida y el reglamento de desarrollo, imbricado además en el estatuto. Me gustaría pedirte así de forma express que nos dijeras cuáles son los aspectos positivos de haber contado con ese instrumento legal y cuáles son los aspectos mejorables, no voy a decir negativos, de esta historia, ¿vale? Creo que necesitamos escuchar también con ese marco cómo habéis evolucionado. Gracias. Bueno, en principio está bien que el estatuto... perdón. Yo un poquito con eso también quería hablar un poco. Mira, que yo sé que es un problema muy grande a nivel general lo de las viviendas. Dicen que no hay viviendas. Bueno, en este país hay en muchos municipios de aquí, hay muchas casas vacías, muchas. Y entonces, por otro lado, yo sé que ha habido unas experiencias en Barcelona de las casas de los fondos buitres y también de los pisos que tienen los bancos, que los tienen retenidos ahí, que no los tocan, pero los tienen ahí, de las hipotecas que los han quitado. Entonces, eso no interesa, que sé que lo han hecho y han dado pisos, han hecho algún trabajo por ahí de ese tipo de cosas. Eso no sale en las informaciones, no interesa. Lo que sí le interesa es que cuando vamos a comprar el pan, cuando volvemos a casa ya nos han ocupado la casa. Y entonces nos han contado eso y nos lo hemos creído y las empresas de seguridad de poner alarmas se han hecho de oro, porque la mayoría ya han puesto eso para que no le roben. Entonces yo creo que tenemos que seguir por ahí, yo creo que se puede hacer un control de viviendas. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, una última pregunta y así ya que respondan. Hola, yo soy Redouan. Más que pregunta, una pequeña reflexión, y espero que sea más rápido posible. Yo soy amasij bereber y un poco mis tatarabuelos eran nómadas que se movían por todo el norte de África. Y bueno, pues con la llegada del Colón, pues ha habido fronteras, ya no se movían mucho. Y en sus poblados, que suelen ser jaimas, siempre han puesto una jaima de más para la persona que viajaba y cuando ya se han parado, ya no se mueven, construyeron también casas y hicieron la Tansreit, que es la casa del invitado, que mayormente, aunque se instale uno allí, luego lo llevan a las casas. Entonces, un poco, es una ley como de acogida, no está escrita, o tal vez sí,
que se llaman Zerfan, que acompañan, y yo creo que es algo así como algo en el pasado y que continúa, y algo de eso se pediría a Europa, que es leyes reales y efectivas de acogida, bien gestos o lo que sea, y a las administraciones un poco en que haya como pues comunicación o no pues cada uno por su parte, sino pues que haya conexión y trabajar esa acogida entre todas, y por supuesto a la ciudadanía o a la ciudadanía pues usar sus privilegios o sus privilegios en que sea esa acogida, esa convivencia efectiva, y ver realmente la dificultad que se encuentra la persona migrada o la persona refugiada en encontrar una vivienda, en enfrentar la dura ley de extranjería. Es un poco eso. Gracias. Es que ricasco, pues si os parece le damos la palabra a las ponentes. Sí, sobre la ley de acogida. Bueno, me pones un poco en un compromiso, Kai. Bien. Yo creo que es positivo tener una ley de acogida que está mencionada en el estatuto y que hay una ley y un reglamento que la desarrolle, ¿no? Y tiene elementos positivos, bueno, pues garantizar un acceso mínimo a unos conocimientos. Ahora bien, es una ley que básicamente ha copiado la ley de Inburgering, creo que se llama así, del gobierno de Flandes, y que sigue un poco el modelo flamenco de acogida, ¿no? A nivel práctico hay un riesgo de que esta ley acabe convirtiéndose en otro obstáculo para los procesos de regularización o obtención de papeles, porque si, por ejemplo, se condiciona el arraigo social a tener el título de acogida de Cataluña con los módulos A, B, C, venga, otro título más, otro papel más que tiene que hacer el inmigrante, cuando lo importante realmente es otras cosas, ¿no? Es la voluntad real, ¿no? De aprender, de recibir información. Y hay una cosa muy importante, ¿no? Que es los servicios de acogida, esos que hablábamos antes, de asesoramiento jurídico, no están garantizados por la ley. Para mí, una ley de acogida tendría que garantizar el asesoramiento jurídico gratuito a las personas, y no está garantizado. Y eso sí que hace una gran diferencia en una ley de acogida, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? Bueno, es mixed emotions, que dicen los americanos, cosas positivas, pero aspectos, digamos, muy mejorables. Y después la concreción, pues, por ejemplo, el módulo B, que es el de conocimientos laborales, está muy bien, realmente, pues si son 10 horas o 20 horas de conocimientos del Estatuto del Trabajador, etcétera, y bueno, que la gente tenga conocimientos sobre qué es un contrato, una nómina, para que no te engañe, está muy bien, ¿no? Pero bueno, es un ABC titulitis a veces, y eso para mí es un riesgo, ¿no? Sobre el tema de los pisos sociales, sí es verdad que el ayuntamiento compró pisos del banco zombie, de todo esto, pero, a ver, que está muy bien, pero la cantidad de pisos... el Ayuntamiento de Barcelona realmente ha hecho mucho piso social, más que la Generalitat, que es de 7 millones y medio. Si cuando miras los números, Barcelona hace más que todo Cataluña junto en pisos. Ahora bien, lo que ha hecho es un granito de arena respecto al mercado. La influencia que tenemos respecto al mercado, pues estamos en un 2 y pico, 3,5% de vivienda pública, ¿no? Eso le podéis preguntar a Javier Burón, que es el presidente, el director de políticas de vivienda, que es vasco, y creo que tuvo responsabilidades en el gobierno vasco hace tiempo, y él es quien está trabajando con Ada Colau, y lo podéis invitar, que os puede dar muchísimos detalles, ¿no? Y finalmente el tema de la Masic, ¿no? Que está muy bien la idea esa de la casa, la jaima del invitado, ¿no? Pero hay un pequeño matiz aquí, peligro, ¿no? De usar la palabra invitado, ¿no? Porque un invitado viene, pero se va, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Alemania, en los años 60, hablaban de los trabajadores invitados, Gastarbeit. Entonces, ¿por qué? Porque tenía esa idea, bueno, estarán aquí trabajando un poco, unos años, y después se van a volver. No hacemos políticas de integración, ¿para qué? Pues si se van a volver. Pero eso no funciona. La gente al final acaba quedándose, porque, bueno, tiene una pareja, los niños crecen aquí, no sé qué, y se acaban. O sea, usar la palabra invitado, entiendo lo que quieres decir, ¿no? De acogida, de abertura, está súper bien, ¿no? Pero
intentemos pensar que las personas que vienen se van a quedar. Eso para mí es la clave. No sé, Iker, Nicole, si os habéis visto interpelados. Dicho, las personas que vienen se supone que se van a quedar, efectivamente, porque si salimos es por algo, ¿no? Pero siempre tenemos mirada hacia de dónde venimos, porque ese es clave. Aunque nos quedamos, pero sí que depositamos siempre ese granito de arena en nuestros continentes, en nuestros países, para poder reconstruir un poco. Yo es lo que quería decir, es verdad, a corto plazo no. Estamos aquí porque ya sí uno tiene esa estabilidad de trabajo y tal, pero yo creo que a largo plazo muchos de nosotros también tenemos la mirada para poder volver algún día y envejecernos ahí en nuestro continente. Gracias. No, yo solo con respecto a lo que se comentaba de la ley catalana, que siempre nos han dado envidia, sobre todo por un lado porque habéis ido por delante en muchos ámbitos, en temas de inmigración concretamente, pues eso, el hecho de tener una ley no es lo mismo que tener otro tipo de herramientas políticas de otra categoría, sobre todo tanto para las personas extranjeras o los ciudadanos que quieran pues, ejercer sus derechos, están plasmados en una ley, como para la propia institución, las propias instituciones que quieren pues poner en marcha programas por encima de algunas voluntades de otras esferas. Por tanto, el tener una ley, yo sí que creo que, o tener una ley, una norma de rango legal, por supuesto, con sus deficiencias y por tanto, como toda herramienta jurídica, es modificable, ¿no? Es modificable bien porque hay un cambio de percepción política, como cuando se perciben que haya deficiencias, ¿no? Yo sí que creo que es una herramienta interesante, ¿no? El tener todo lo que tiene que ver con la acogida, en sentido amplio, ¿no? Derechos de ciudadanía en sentido amplio, pues tiene mucho interés. Y con respecto a lo que se comentaba de las viviendas, yo sí que creo que, se ha comentado a lo largo de la mañana, ¿no? En teoría es un derecho, ¿no? Incluso consolidado legalmente aquí como un derecho subjetivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que los mercados funcionan como funcionan, el libre mercado funciona como funciona y afecta especialmente a las poblaciones extranjeras todos conocéis muy bien, no voy a incidir aquí en los efectos negativos. Aún así, sí que creo que también hay experiencias alternativas al tema de la vivienda. Pues por supuesto que las instituciones crean vivienda social, pero también hay otros modelos de viviendas comunitarias o acogida también se ha hablado de la experiencia catalana, que es interesante. Sí que creo que habría que explorar, igual que decía anteriormente, de espacios, a veces alternativos no es la palabra, ¿no? Pero que no tiene su encaje en una estructura institucional específica, pues dinámicas que protegen ese derecho a la vivienda, o por lo menos que nadie quede fuera, ¿no? de los distintos servicios, o por lo menos que tenga un techo y, entre otras cosas, lo que decíamos antes, tenga derecho a empadronarse. Es que ricasco, creo que nos han pedido un minutito para una última intervención. Vale, buenos días. Yo soy Isaac, vengo de la Federación de Asociaciones de Migrantes de Vizcaya y formamos parte también de la Comisión de Acogida del Foro Inmigrante y Asilo de Gobierno Vasco. Yo quería aportar 2 puntos sobre la mesa, a ver si lo comparten los compañeros conmigo. De todos los modelos de acogida que hemos ido sabiendo, partiendo también del modelo que nos ha contado Said esta mañana, yo creo que tenemos un problema. El primero es que no sabemos dónde empieza la acogida, el proceso de acogida y dónde termina. Podemos decir que empieza por el empadrón, pero luego qué seguimiento y dónde se acaba el proceso. Eso es el primer punto. El segundo es una palabra que para mí yo creo que también o daña o frena o dificulta el proceso de acogida, que es la integración. Sabemos perfectamente cómo se puede integrar laboralmente, que es tener educación, formación, estudio, pero luego, ¿quién determina cómo una persona está socialmente integrada?
comer paella, por ir al gimnasio con los vecinos o cómo. Porque si lo vemos al revés, porque al revés también hay una inmigración. Los europeos que van en África, yo soy camerunés, llegan y están acogidos, pero que tiene su colegio, tiene su mercado, su supermercado, que no se relacionan con nadie, pero esa palabra no entra en el proceso de acogida, por ejemplo, de mi país. Entonces yo creo que ¿quién está integrado? El inmigrante que está aprendiendo poco a poco el castellano, relacionándose con sus vecinos, o el rico que llega, que compra su piso y tiene su documentación por haber comprado un piso. Yo creo que esos dos puntos tenemos que mirarlo dentro del trabajo de acogida que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un último minutito para que Xavier nos comente algo. Vale, bueno, voy a intentar ser breve. En primer lugar, quería agradeceros a los tres por los testimonios que habéis aportado a la jornada de hoy. Y yo sí comparto con Ramón la aportación que ha hecho sobre la importancia que tiene el modelo de gobernanza y el trabajo interinstitucional para precisamente afianzar esos modelos de acogida, ¿no? Hay un dato que no se ha puesto encima de la mesa y es el dato de que a nivel estatal la Comisión Interterritorial en materia de migración no ha sido convocada desde el año 2018. Yo creo que es un dato importante que estaría bien poner en la jornada de hoy encima de la mesa y muchas veces la sensación que tenemos algunas comunidades autónomas que sí somos proactivos en diseñar políticas en materia de inmigración es que se acuerdan de las comunidades autónomas en momentos de crisis. Hace poco ha sido Ucrania, fue también cuando la valla de Melilla, fueron cuando los niños y niñas de Canarias, pero la verdad es que no hay una intención por parte del Gobierno estatal por compartir un espacio de por lo menos compartir información entre diferentes comunidades autónomas y poder llevar a cabo quizás mejorar los diseños de ciertas políticas en aquellas comunidades autónomas que sí tenemos esa intención de ser proactivos, ¿no? También es verdad que hay mucha diferencia entre algunas comunidades autónomas y otras a la hora de llevar a cabo las políticas en materia de migración, pero sí comparto totalmente la reflexión esa de la necesidad de ese trabajo interinstitucional y el hecho, yo creo que más que llamativo de que no hayamos sido convocados a una mesa interterritorial en materia de políticas migratorias desde el año 2018. Es que ricasco. También quería aprovechar para dar las gracias a la dirección, a Vilchen y a Ikuspegui de parte de la Comisión de Acogida por haber tomado el testigo de esa demanda que hemos hecho de abordar este tema, así que os lo agradezco. Iba a responder la pregunta del compañero, ¿dónde acaba la integración? Muy rápido porque nos queremos ir todos, ¿eh? ¿Dónde empieza, dónde acaba el proceso de acogida e integración, ¿no? Y cómo se determina si una persona está integrada o no. Yo creo que Blanca Garcés ha hecho una aportación en este sentido, ¿no? Más como de proceso, y más como subjetivo, ¿no? Cuando la persona, por un lado, se siente bien en la sociedad en la que vive y, por otro lado, la sociedad... La mirada que tiene la sociedad sobre esa persona es positiva, inclusiva y formar parte de. Aparte de esto hay un proceso legal, pero tener el pasaporte español no significa nada, ¿no? Y además, a veces,
las preguntas que hacen, por ejemplo, para considerarse una persona tiene derecho a tener el pasaporte español o no, pues son ridículas, ¿no? Y que a veces ofenden, sobre todo porque se las hacen a personas que han pasado por el sistema educativo español, ¿no? Y han hecho secundaria aquí, pero como son extranjeras tienen que hacer el examen y les piden los ríos de España. Oiga, pero esto sí, ya lo he estudiado yo en la escuela, ¿por qué me lo piden para tener el pasaporte, ¿no? Es un poco ridículo, ¿no? O sea, la integración legal, que puede ser el pasaporte, no quiere decir nada, quiere decir mucho, a nivel de estatus jurídico, pero de mirada de la sociedad y de formar parte de, que es lo importante,